Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenidos a una edición más de Reino y Gobierno, todos los lunes a las 8 de la noche, por el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe. También debo decir que este programa usted lo puede oír en el estado de Chihuahua. Vaya por favor a nuestra página de internet. Y en el estado de Chihuahua estamos una hora todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Este programa es un programa informativo, esto que voy a hablar especialmente en el día de hoy. Voy a empezar con algo de historia, cómo empezó todo esto de Reino y Gobierno. También debo aclarar que si usted quiere comentar algo, ya sea a favor o en contra, esto es lo que vamos a hacer. Miren, hay personas que nos escriben en YouTube y ustedes saben esto que voy a decir mejor que yo. YouTube y algunas redes sociales manejan lo que en inglés le llaman el username o el nombre del usuario, creo que así es lo correcto en castellano. Si me ayuda el equipo de multimedia a corregirme, así es en español, nombre de usuario, muy bien. Entonces, muchas veces los nombres pueden ser apodos o pueden ser X nombre. Vamos a hacer esto bíblicamente y correctamente. Si usted quiere mandar algún comentario, nos va a mandar por correo electrónico su nombre y de dónde nos está escribiendo, porque eso es lo correcto hacer. Es como si yo le mando una carta, muchas veces pueden mandar una carta como se usaba antes, todavía o tal vez se usa una carta, pero le llega nada más su puro nombre y su dirección, pero no sabe ni quién la está mandando. No tiene usted la obligación de leerlos si no sabe ni quién es. Y muchas veces personas se escudan bajo los nombres de los usuarios para decir cosas. Entiendo que hoy en día la moda, pero yo me quiero quedar con la palabra de Dios. Y ténganme paciencia por todo lo que voy a decir ahorita. Nada más escúchelo primero. Mi punto primeramente no es convencer a nadie. Resulta que hay algo que la Biblia le llama llamados. Y el llamado trae lo que también se le llama una asignación. En otras palabras, Dios nos asigna ciertas cosas, hablar ciertas cosas o no. Y como dije, les voy a decir algo de historia para que entienda. Mire, lo que vamos a ver, el tema de hoy, y tal vez lo traten en otro lunes, es el reino de Dios y los gobiernos de la tierra. Si se fija, este programa se llama el Reino y Gobierno. ¿Por qué Reino y Gobierno? Y ahí tiene que ver el reino de Dios, que es un sistema de gobierno de Dios, y los gobiernos terrenales o los gobiernos de la tierra. Cada país o la mayoría de ellos tienen un gobierno. Hay algunos países que no tienen y se le conoce como anarquía. Y hay otros países que tienen gobiernos, pero sin embargo, a pesar de que son gobiernos, las leyes no funcionan como deberían de funcionar, etcétera, debido a algo que se llama corrupción. Sé que hoy, entonces, y voy a empezar con algo una vez más, de historia. ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué un pastor evangélico está hablando de estas cosas cuando supuestamente no se debe hablar de política? Los cristianos no nos debemos de meter en política y todas esas cosas. Okay. Y lo voy a decir así. Primeramente, entonces, como dije, tengo algo que se llama asignación. Si usted se fija, tenemos nosotros una página de internet. En la página de internet tenemos diferentes materiales como audio, videos, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Es una página muy completa. También tenemos lo que se llama, por medio de los teléfonos, las aplicaciones. Pónganse a pensar, todas estas cosas nos cuesta dinero. Porque un pastor, que normalmente un pastor está comprometido con un redil de ovejas a nivel local, por decir así, en 4 paredes, es lo que normalmente hace un pastor y es lo que debe hacer y está bien. Pero hay veces, a algunos de estos pastores, el Señor les ha dado una asignación de llevar la palabra más allá de las 4 paredes. Yo no clamo ser el único, pero hay algunos así igual. Y esto cuesta dinero y cuesta recursos financieros llevar la palabra a otras partes. Porque si usted se fija,
algunos de ustedes tal vez nunca los conozco, o sea, no los conozco algunos, no los conozco y tal vez nunca los voy a conocer, tal vez. Hay personas que me oyen ahorita por internet, otros nos ven por la página y nos oyen por la página de internet, como dije, otros nos ven por las redes sociales. Este medio de YouTube es una plataforma nada más de varias plataformas que usamos, no nada más usamos una. Hay gente que nos va a ver por televisión. En ciertos canales tal vez no me van a permitir hablar de esto, pero otros canales sí, me van a ver por televisión, otros me escuchan por radio. Y a esas personas me refiero. Tal vez nunca nadie de ustedes yo los conozca personalmente y ustedes nunca me conozcan a mí personalmente. Tal vez, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Estábamos hablando en esta vida, en este planeta Tierra. Si ustedes nacieron de nuevo, créanme, algún día allá en el cielo nos vamos a conocer. Pero lo que quiero decir que aquí tal vez nunca nos conozcamos. Póngase a pensar esto entonces. ¿Por qué razón tendría yo que invertir dinero del ministerio, de la iglesia, para llevar la palabra fuera de las cuatro paredes? Normalmente un pastor lo que hace, invierte todos los recursos que tiene en el bien de la propia congregación y de la iglesia, lo cual está bien si Dios lo llamó allá en las cuatro paredes. Yo conozco, este pastor me dijo hace relativamente poco, me dijo, yo ni pienso nada de eso de televisión, radio, ni siquiera se me ocurre. Le dije, qué bueno, o sea, pues sí, porque no haga algo que Dios no le llamó a hacer, porque todo esto es costoso y lleva tres cosas que el Señor me habló hace años: tiempo, dinero y esfuerzo. Tiempo, dinero, mucho, y mucho esfuerzo también, y mucho tiempo. Sin embargo, lo hago por una asignación de Dios. La semana, estoy escuchando hoy lunes, la semana pasada, el jueves por la noche, estaba diciendo cómo hemos invertido dinero para el bien de la gente. O sea, Dios invierte dinero para cada persona. Supuestamente un reporte dice que cada soldado que entra a los estados a servicio militar, en el Army y en las otras ramas de la defensa de los Estados Unidos, un soldado aproximadamente, el gobierno, desde que entra a la academia a estudiar, etcétera, hasta que sale y está preparado para servir, donde el gobierno lo asigne, invierte el gobierno federal un poco más de $500,000 en cada persona. Ahora nosotros somos soldados, cada creyente somos soldados en el ejército del Señor. La Biblia le llama que Él es el Señor de los ejércitos. Y nosotros somos esos ejércitos. ¿Cuánto dinero Dios no invierte en cada uno de nosotros? Si usted es socio de Ministerios Palabra de Fe, regularmente se alimenta de este ministerio, regularmente usted nos apoya financieramente. El Señor está invirtiendo y lo está usando usted para invertir en otras personas. Y eso es lo que hacemos. Yo entiendo que las redes sociales ahora son... No sé si estoy titubeante en entrar en ese tema o explicarlo. Simplemente las redes sociales, por un lado, pueden ser un medio bueno, pero por el otro lado, cuando fueron creadas, no fueron creadas con una intención buena. Nosotros la usamos o la podemos dar un buen uso, pero realmente los que inventaron todo esto no fue con una buena intención necesariamente. Ninguna de las personas que ha creado redes sociales, como Jeff Zuckerberg, el dueño de Facebook, el dueño de lo que le llaman Meta ahora, o Meta, que es Facebook, compañías como Instagram, WhatsApp y todo eso, no se hizo con el medio nada más de que gente fácil mande mensajes por WhatsApp, ponga fotos en Facebook o comentarios, o ahora Facebook Live y todo eso. No fue con esa intención realmente. Algunos de ustedes lo saben, no todos lo saben, no todos lo entienden, pero algunos de ustedes sí lo saben. Que esto realmente fue hecho con el único fin y propósito de controlar, traer control. Al principio, cuando Facebook y todo, YouTube incluso crearon todo esto, si ustedes se fijarán, videos cortos, después los videos fueron más largos. Pero ¿cuál era en inglés dice, there's a catch, hay un gancho ahí, te enganchan primero. Después era poner anuncios, era vender propaganda, era tener la información personal. ¿Nunca se ha preguntado de dónde le llegan a su correo electrónico tantos correos electrónicos, tanta información?
Dices, oye, ¿de dónde agarra esto? ¿Por qué? Porque se vende la información de las personas. Cuando usted va a ingresar a algo, va a hacer una contraseña o lo que sea, usted tiene que poner la información personal. Usted va a crear una cuenta en alguna red social. Tiene que poner su información personal. Eso se vende. Se venden. ¿Por qué? Porque lo van a estar bombardeando de información hasta que usted finalmente ceda. Esa es la manera que trabaja, eso fue la razón que se hizo. Y al mismo tiempo tienes que darle algo a la gente. La mayoría de la gente es carnal. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de esto. Si usted va pasando por una calle, vamos a suponer que usted viva en cualquier parte de México, cualquier parte de aquí de México, de Agua Prieta o lo que sea. Y usted pasa por una calle y ve una casa que tenga una gran bandera de los Estados Unidos. Y que tenga otra bandera abajo en el mismo asta que diga Trump. Usted va a pasar por ahí y tal vez algunos de ustedes van a decir, oye, ¿por qué esta persona tiene una bandera de los Estados Unidos si estamos en México? ¿Y por qué tiene que ver Trump aquí en México? Si usted va manejando, si usted va solo, es muy probable que lo piense. Es muy probable. Y si va acompañado, es muy probable que haga el comentario a la persona que va con usted. Pero le voy a decir algo que iba a ser raro si alguien lo hiciera. Que se parara, tocara la puerta de esa casa y le hiciera saber su comentario, que le iba a decir, yo estoy en contra de eso, usted no debería tener una bandera de los Estados Unidos aquí en una asta ondeando porque estamos en suelo mexicano. Le aseguro que si alguien se atrevería a hacerlo, iba a ser una persona de 100 o 2 o 3 personas de 100 personas. ¿Por qué? Porque usted sabe que aunque usted iba a tener razón en decirlo, porque iba a estar en suelo mexicano, normalmente tal vez aquella persona le iba a decir, es mi casa es mi bandera y yo la quiero poner y tú no tienes que meterte o algo así. Aunque iba a tener razón lo que usted dice. Pero usted no iba a irle a comentar a nadie. Sin embargo, es más fácil que lo comente en las redes sociales. Porque hay una diferencia entre decir algo por mensaje. Hay alguna diferencia entre decir algo por un mensaje a decirlo en persona. Muchas veces lo que la gente no se atreve a decir en persona, lo van a decir en mensaje. Así es. No está del todo bien. Porque hemos perdido esa espontaneidad y esa naturalidad de comunicación. Porque hoy todo es por mensajes. Ciertamente los mensajes tienen ventaja de que son más prácticos, son más rápidos. Dices el mensaje, lo envías. Si la persona lo ve en ese momento, bien. Si no, sabes que lo va a ver después, etc. Y ahí quedó. Entonces usted y yo sentimos cuando enviamos un mensaje que ya la responsabilidad se acabó. Si yo envío un mensaje a alguien, en lo que a mí concierne, yo envié el mensaje, ya es responsabilidad de la persona si lo va a ver o no, etc. Bueno, entonces tiene sus lados buenos y su lado malo. O sea, estamos hablando de 2 puntos aquí. Cuando yo digo algo, normalmente en las redes sociales o en YouTube nada más, y si estamos predicando aquí en la iglesia, varias plataformas por la página, Facebook y YouTube, y luego hay ciertos videos cortos en Instagram o en Twitter, o ahora se llama X, etc. La gente va a comentar si está en desacuerdo, y eso es lo que le digo. Pero sin embargo, cuando nosotros creamos estas cosas, no fueron para el público, para cualquier persona. Esta plataforma de nuestra página de internet, las redes sociales, la aplicación en los celulares, etc., es únicamente y exclusivamente para nuestros socios. Nada más. Para gente que se alimenta de este ministerio, para gente que apoya financieramente este ministerio y nos ayuda a llevar la palabra de Dios. O sea, realmente no es para que cualquier persona, ¿por qué? Nada más opine. ¿Por qué? Porque, con todo el respeto, yo no voy a dejar de hablar lo que el Señor Jesucristo, lo crea o no. Tal vez usted no crea en Jesucristo, no cree en Dios. Tiene todo el derecho de estar equivocado en su propia opinión. Nada más yo no puedo estar de acuerdo con usted, sino los dos íbamos a estar equivocados. Pero si usted no cree en eso, yo no lo puedo obligar. Dios no lo obliga, yo no lo puedo obligar
En los Estados Unidos tampoco le podemos obligar a que usted crea. Aunque la izquierda te penaliza y se va en tu contra si usted no cree igual que ellos, pero normalmente no era así ni debe de ser así. Usted tiene el derecho de no creer. Yo a veces, aquí mismo en la congregación, a veces digo cosas que tal vez pudiera haber personas, no lo sé, pero pudiera haber personas que tal vez no lo creen así o no lo entienden de esa manera. Y está bien. Tienen el derecho ellos a recibir ciertas cosas de mí y a no recibir otras cosas de mí. Ese asunto ya va a ser entre Dios y ellos. No los voy a obligar, tampoco los voy a correr, no, de ninguna manera, especialmente si son ovejas de este redil. Pero personas de fuera, hablando de gente que nos ve por redes sociales, internet y todo eso, realmente quiero decirle que usted puede enviar todos los comentarios, pero si usted quiere asumo yo que si usted envía un comentario, es para que lo leamos, el equipo de multimedia, y algunos de ellos me los hacen llegar a mí. Y entonces usted va a esperar una respuesta de esto, porque eso es lo correcto. Porque normalmente yo soy una persona que no veo redes sociales. Y si llego a ver a alguien y no estoy de acuerdo, lo menos que voy a hacer es comentar, porque lo primero que me pudiera contestar el equipo de multimedia de esa persona o de esa iglesia o ese ministerio es ¿para qué nos estás viendo? Es lo primero que iban a decir, con justa razón. Es lo primero que iban a decir. Porque esas personas no van a cambiar, bien o mal, estén bien o estén mal, esas personas no van a cambiar porque yo les envíe un comentario. Ellos lo van a seguir haciendo, ellos van a hacer lo que ellos crean que tienen que hacer. Bueno, lo mismo aquí. Yo hago lo que yo creo que Dios me mandó a hacer y estoy bien seguro de esto. Y Dios me ha respaldado. Es todo lo que le puedo decir de esto. Ahora, vamos a la Biblia. Y una vez más quiero que entienda esto. Esto es para gente que de verdad está interesada. ¿Cómo empezó esto de reino y gobierno? Hace años atrás, todo empezó en la administración de Barack Obama. Barack Obama, en el primer término, en su campaña, fue muy exitoso, primer término, y ganó por correo como un moderado, como un centrista. Después de la administración de George Bush, que tuvo 2 términos, en el 2001 vino lo de las Torres Gemelas, en el 2003 entramos en guerra contra Irak y después se le dio una información a George Bush de que había armas de destrucción masiva, la cual después se descubrió que no era así. Entonces eso no le ayudó a la administración de Bush. Luego hubo en el último término de Bush, en el último año, hizo algunos errores financieramente y no le ayudó nada de eso. No le ayudó a él y a su gabinete, a su equipo, porque un presidente aquí en los Estados Unidos realmente nunca actúa solo. Veo las promesas de campaña que hacen a un Donald Trump, que apoyo a Donald Trump, pero dice cosas a veces que él sabe y todos los candidatos saben que necesita el apoyo del Congreso. O sea, un presidente no es un dictador. Si hay 3 ramas de gobierno en los Estados Unidos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es el legislativo, donde está el Congreso, la Cámara Baja, la Cámara Alta, etcétera, el Senado y la Casa de Representantes, donde se legislan y se hacen las leyes. Un presidente puede firmar una orden ejecutiva, pero esas órdenes ejecutivas son por términos nada más, porque no tienen un respaldo del Congreso. Entonces a veces los presidentes dicen cosas o prometen cosas cuando están en campaña o dicen que van a hacer cosas, pero en el fondo ellos saben que va a haber, de todas esas promesas, no todas las van a cumplir, aquí en los Estados Unidos, porque hay oposición del Congreso, especialmente si ellos pertenecen a un partido y el Congreso lo tiene la mayoría del partido contrario. Simplemente no va a pasar. Pero así es lo que es esta democracia aquí en los Estados Unidos. Entonces, el señor Obama empezó el primer término, corrió como un centrista, moderado, etcétera, y luego, entrando sus primeros meses, el primer 2 años, empezamos a ver cosas de la izquierda y empezó él a sacar literalmente lo que él traía y su manera de pensar.
En el segundo término, la economía estaba pésima. Habíamos entrado en recesión, desde el primer término de él. Desde el primer término, 2008, 2009, algunos de ustedes se acuerdan. Y siguió la economía pésima, no tan pésima como está ahorita con Joe Biden, la verdad. Y si vamos a comparar la administración del señor Biden con la del señor Obama, fue mejor la de Obama en términos generales que la de Joe Biden. Fue mucho mejor. Sin embargo, el punto que nosotros los creyentes vemos es más bien cómo ellos creen entonces de acuerdo con la palabra de Dios o cómo lo que ellos promueven va en contra de la palabra de Dios. Una vez más, esto es para creyentes, para gente que tiene el Espíritu Santo, para gente que ha nacido de nuevo. Y yo sé que aunque pueda tomar 2 horas, 2 programas enteros para dar una explicación, aún así no voy a convencer a algunos de ustedes. Como dije, no es mi punto convencer, pero sí aclarar y afirmar y confirmar lo que he dicho. Cuando yo empecé a ver que Barack Obama en sus últimos meses, ya que le quedaban de presidencia, o en el último año, empezó a promover que los baños, él fue el de la idea de los baños en las escuelas, que el jovencita que dijera que si es hombre, decir, oh, pues soy mujer, que entraran a los baños. Él fue el que empezó a promover esas ideas. Él fue el que empezó a promover racismo y separación y división. Fue más que nada, él fue promotor de esto. Dije, algo no está bien con esto. Y muchos cristianos y muchos pastores evangélicos, hispanos y negros en su mayoría, también gente blanca, pero en su mayoría hispanos y negros, lo estaban apoyando nada más que porque era carismático, porque hablaba muy bien, etc. Pero muchas veces hay personas, no es el caso de todos, no digo que cada persona que hable bien y que hable muy agradable y que sea muy elocuente para hablar y use un buen idioma y no ofenda, no quiere decir que su corazón está mal en ninguna manera. Pero normalmente la persona que tiene un corazón perverso, negativo, va a usar un lenguaje elocuente para captar tu atención y llamar tu atención y no ofenderlo, normalmente. Y yo empecé a buscar al Señor en oración porque yo oía y si mencionaba algo que estaba mal, no faltaba algún ministro conocido mío, alguna persona que dijera, no deberías de mencionar eso, no debes de hablar eso. Entonces yo fui al Señor, en lugar de discutir con las personas y quererlos imponer lo que yo creo o pienso, voy al Señor. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Moisés iba al Señor, que Moisés iba buscaba el rostro del Señor cuando la rebelión de Coré y en otras instancias, Moisés buscó la dirección del Señor. Se postraba, dice, y buscaba al Señor. Eso es lo que quiere decir. Bueno, empecé a buscar al Señor cuál era mi participación en esta área. Hubo 2 personas que influenciaron mucho, que Dios usó para influenciar estas creencias. Primeramente fue Ronald Reagan. Curiosamente, Ronald Reagan hace años que ya murió. Pero ¿cómo fue que sucedió esto? Bueno, hace muchos años, cuando yo era niño, tenía 7 años. Tenía 7 años allá en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y mi mamá contrató el servicio de cablevisión. Y empecé a ver, como todo niño, las caricaturas primeramente en inglés. Y fue como empecé a captar lo del idioma inglés, viendo las caricaturas. Luego de ahí, hubo un tiempo en que en las noticias o en ciertos canales estaba Ronald Reagan y daba discursos y se me hacía una persona muy agradable porque era chistoso y si usted ve algunos de sus apariciones en televisión de antes, era muy elocuente, chistoso, pero también mencionaba a Dios. Se me hacía raro. En aquel tiempo en México estaba el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Nadie de ellos hablaba de Dios. Era un hombre estoico, que daba sus discursos de una manera estoica, sin mucha emoción, y se enfocaba en lo que era la política de México. Sin embargo, Ronald Reagan era un contraste, ¿verdad? Totalmente diferente. Me llamaba la atención. Y empezó a decir cosas que en aquel tiempo, 7 años, acuérdense, yo no lo entendía. No entendía eso. Pero empezó a decir cosas que se me quedaron grabadas. Como por ejemplo cuando el gobierno, tienes un gobierno que te va a dar y que piensas que el gobierno es la solución, es cuando el gobierno es el problema. A veces tenía reuniones con esta señora que se llama Margaret Thatcher, que fue la primer ministro de
de Inglaterra le llamaban la Dama de Hierro. Decía ella, el problema con el socialismo es que eventualmente te acabas el dinero de la gente. Y empecé a oír cosas, es un sinfín de cosas que le pudiera decir. Y Dios mismo empezó a tratar conmigo. Tenía 7 años. Unos años después, unos 2, 3 años después, hice la primera comunión en el Templo San Felipe de Jesús, en la colonia La Huerta y en Hermosillo, con el párroco, el cura Sixto Toruga, que ya murió. Y en aquel tiempo la Iglesia Católica hablaba un poco más, todavía más, era más conservadora, la gente tenía valores más conservadores en contra del aborto. No se oía todo esto de LGBTQ, pero ni homosexual, era muy raro esto. Pero sí el aborto, hablaban en contra del feminismo y cosas así. Curiosamente, Ronald Reagan mencionaba cosas de estas también. Entonces a mí me llamó la atención. Para mí en aquellos años, cuando yo hice la primera comunión y que fui acólito, no alcohólico, pero acólito, eso en inglés le llaman altar boy, era mi relación con Dios, era mi punto de contacto con Dios, lo hacía con mucho respeto, con mucho temor a Dios, ¿sabes? Temor, respeto a Dios, porque era mi nivel, era lo que pasaba yo por el altar y me inclinaba y me persinaba y cosas de esas. Que era mi nivel de Dios, ¿no? Mi nivel de mi relación con Dios. Entonces oía a veces al cura, al padre Sixto Toruga, decir cosas así, mencionarlas. No se metían mucho, pero mencionaban que algo no estaba bien o algo en contra de todo esto. Si algo salía en las noticias o algo así, ellos mencionaban muy poco, pero mencionaban. Pero oía al cura decir eso, oía a Ronald Reagan a veces mencionar algo, y esas cosas se fueron grabando en mi corazón. El no depender del gobierno, sino depender de Dios, o crear trabajos, empleos, cosas así. Fueron cosas pequeñas, pero fueron semillas que se quedaron dentro de mí. No las hablaba porque no las entendía del todo. En ese tiempo el partido que gobernó por más de 70 años fue el PRI. Y en ese tiempo estaba el PRI, especialmente en los 80, fue muy poderoso con principios de los 80, José López Portillo, luego Miguel de la Madrid Hurtado, luego Carlos Salinas de Gortari. Después de Salinas de Gortari, el término de Salinas, vino Colosio, el asesinato, Ernesto Zedillo Ponce de León, etcétera. Pero en esos tiempos el PRI estaba bien poderoso y puedo mencionar uno antes de José López Portillo. Yo no recuerdo porque tenía como 1 año de nacido, creo, cuando estaba él o algo así, Luis Echeverría Álvarez. Sin embargo, esas cosas se quedaron dentro de mí, como vuelvo a decir. Pero no las hablaba, y como igual la Iglesia Católica no lo hablaba del todo, no lo hablaba así abiertamente. Hoy en día hay algunos curas católicos valientes, la verdad, y debo de reconocer y debo honrarlos, que tienen más agallas que algunos pastores evangélicos, que muchos de ellos. Note esto, voy a empezar, no he dado nada de Biblia porque quise hacer un recuento y un poco de historia del por qué estaba hablando esto y por qué hablo todo esto. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres, verso 4 es algo muy importante, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note, salvación, ¿qué tiene que ver? Habla del gobierno. Voy a empezar a leer desde el versículo 1 en la Nueva Versión Internacional ahora. Verso 1, 1 Timoteo 2:1. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. ¿Pero qué todos? Note el 2. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Note, por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Note que, verso 2, me voy a quedar ahí un momento. Note, dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. O sea, que oremos por ellos, los levantemos en oración,
pero la razón es para que nosotros, o sea, ora por ellos, para que nosotros, ¿quiénes son nosotros? El cuerpo de Cristo primeramente. Bien, después de los anuncios voy a continuar. Escuche el primer anuncio, muy importante. Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Tome ventaja de todo el material que está en nuestro canal de YouTube disponible para usted. Suscríbase, encienda notificaciones, comparta y dele like. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibir un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia manda un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla. Amén. Bien, he hecho un recuento, he dado pocos versículos bíblicos, pero quise hacer un recuento y dar una explicación de todo esto, todo lo que hemos estado, o sea, el por qué estoy hablando esto. ¿Por qué he estado hablando, por qué un evangélico hace tanto énfasis en política? O por qué pero si se fija bien, no hablo de pura política, siempre ese es el gobierno terrenal, la política es el gobierno terrenal. Siempre, siempre, siempre he usado la Biblia. Yo creo que esta transmisión es la que menos he usado porque me he enfocado en el por qué. Después de pasaron los años, pasaron los 80s, los 90s, conocí a un hombre que está en el cielo ya, que se llamó Arnoldo Gutiérrez, que fue otro de los hombres que Dios usó para enseñarme estas cosas y hablar de política. Arnoldo Gutiérrez sirvió en la Fuerza Aérea, fue pastor y sirvió en la Fuerza Aérea también, fue a Vietnam 2 veces y era un conservador de hueso colorado, fue un fiel hombre que apoyó a Ronald Reagan en los 80s. En ese tiempo yo no lo conocía, Arnoldo Gutiérrez no lo conocía, a Ronald Reagan nada más por la televisión. No había internet, no era el tiempo de la tecnología, etc. Entonces, sin embargo, tuve con Arnoldo Gutiérrez una relación muy cercana de 16 años. En esos 16 años fueron
miles de horas, literalmente, las que pasamos hablando juntos de la palabra de Dios y también de la palabra de Dios y la política, o sea, juntando los dos temas. Yo nunca había conocido a ningún pastor evangélico hasta ese momento que hablaran de política. Hoy en día veo un poco más, y no nomás pastores, veo gente que está en el oficio tal vez del maestro, del profeta, etcétera, hablando ya de estas cosas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero Arnoldo Gutiérrez me enseñó ahora el por qué debemos de hablar estas cosas. Porque es bien importante hablarlas. Y me lo empezó a mostrar con la Biblia. Cuando ya vino el 2008, el 2009, el periodo de Obama, Arnoldo Gutiérrez era una persona que era completamente opuesto a la administración de Obama. Una de las cosas que él decía es, 2 veces fue a Vietnam a pelear en contra del socialismo y tenemos un socialista en la Casa Blanca. Y eso que en comparación de Joe Biden era el vicepresidente en aquellos años, si ustedes recuerdan, bajo la administración de Obama. Obama era el presidente, Joe Biden el vicepresidente. E igual, si ve un poco o lee un poco de la historia de Joe Biden en 50 años que ha estado en el Senado, no era una persona liberal, no era una persona izquierdista como es ahora. Hay varias razones. Primeramente, él no es el que corre el gobierno, realmente es su personal de la Casa Blanca y el Partido Demócrata son los que llevan las riendas. El señor Biden, ahorita él cognitivamente es una persona que si no tiene un teleprompter donde está leyendo el discurso, él se pierde, él no sabe qué decir, no sabe ni en qué está. Llega y termina el discurso y luego no sabe para dónde devolverse. Se pierde totalmente. No es burla, no debemos de burlarnos. Creemos en sanidad y creemos en que Dios tiene un plan para cada persona y en el amor de Dios. Por lo tanto, no me estoy burlando de él simplemente, pero sí puedes ver que personas que están con esa situación, yo le aseguro que si usted tiene algún familiar, padre, madre, espero que no, pero si usted conoce a alguien o tuviera algún familiar, usted no lo dejara ni manejar el carro, porque simplemente sus funciones cognitivas no están bien, pudieran crear un desastre o algo. No puedes poner a una persona así, quien sea, no es porque sea Joe Biden, cualquier persona, a llevar las riendas de una nación. No puedes, es imposible. Y no cuando todavía, a pesar de todo como está la situación en este país, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia en el mundo. Todavía. Sé que China está muy cerca ya, Rusia, cosas así, pero aún así los Estados Unidos todavía es el primer mundo. Y el dólar sigue siendo la moneda mundial para hacer transacciones comerciales. Con todo como está ahorita, este país se está hundiendo, se está yendo al infierno, pero con todo esto todavía es la nación número uno. Por eso la gente se está viniendo para acá. O sea, no se van para otros países, se vienen para los Estados Unidos. Con todo eso que hay muchos de ustedes que pueden criticar todo esto los Estados Unidos. Sin embargo, si ves, algunos de ustedes usan ropas, marcas Nike, usan celulares iPhone que fueron creados aquí, usan las plataformas que fueron creadas aquí en los Estados Unidos. Usan muchas cosas de los Estados Unidos, aunque puedan criticar todo y que los gringos y que esto y el otro, cosas así que he oído. En fin, empecé a ver entonces y empecé a orar y a buscar al Señor conforme a lo que Ronald Reagan, tengo más de 40 años entonces con ideas conservadoras. Ronald Reagan puso esa semilla. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, dijo el apóstol Pablo, dijo, lo voy a leer para que entienda el principio. 1 Corintios 3. Y pues no he entrado completamente a lo que quisiera entrar, pero era bueno que explicara esto. En el versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y así pasó. Puedo decir que Ronald Reagan plantó, Arnoldo Gutiérrez regó eso, esa semilla. Siguió enseñándome, hablando, regando eso. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Así es como está hasta el día de hoy. No pretendo convencer a todos. Es más, no pretendo convencer a nadie.
Sin embargo, pretendo enseñar y son más las personas, son muchas más las personas que se les ha, Dios ahora ha usado ahora, así como gente sembró en mí esa semilla de todo este tema, esta información. Gente sembró en mí, ahora yo siembro en algunos de ustedes, en a otros estoy regando. Tal vez algunos de ustedes entendían esto. Creo que hay personas que lo entienden muy bien. Pues he invitado gente que ha entendido muy bien. Creo que todas las personas que han estado compartiendo aquí en Reino y Gobierno, conmigo, las grabaciones de lejos, como el hermano Freddy Barrantes, y las personas que he tenido aquí en el set de grabación, son personas que entienden cosas. Tal vez unos en un nivel, otros en otro, pero lo entienden. Son personas capacitadas, capaces de poder transmitir también a otros y enseñar a otros. Y eso es lo que estoy haciendo, pues es parte de mi asignación. Déjame mostrarle algo aquí que Pablo le dijo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Note, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional en ese versículo, 2 Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Por qué? Porque hay gente que yo voy a alcanzar, hay personas, gracias, llamadas, funciones, asignaciones que ellos, en la asignación que Dios les dio, en sus trabajos, negocios, etcétera, les van a enseñar también a otros. Tal vez yo nunca voy a alcanzar a esas gentes, o tal vez ellos me van a ayudar y decir, mira, aquí he aprendido, ve Reino y Gobierno, esta es la página de internet, y es un trabajo en equipo lo que hacemos. Esto no es darle la gloria a un hombre, a mí o a alguien, esto es realmente estamos levantando el reino del Señor Jesucristo. Estamos trabajando en un orden bíblico. Bien, dicho eso, cuando Barack Obama empezó a poner lo de los baños, empezó a promover todo esto, no está tan fuerte como está ahora, pero fue Barack Obama el que puso esas semillas. Y yo lo que hice, empecé a preguntarle al pastor Gutiérrez, como mi pastor que era, le empecé a preguntar y él estaba totalmente en contra. Íbamos a la Biblia, veíamos la Biblia, pero el Señor empezó a tratar conmigo eso. Decir, porque yo pensaba, me quejaba nada más, decía, qué mal está esto. Hasta que un día el Señor me dijo, nada más te quejas, lo mencionas de vez en cuando en la iglesia, pero no lo enseñas. Y dije, ¿para qué lo voy a enseñar? Aquí Douglas es una fortaleza del Partido Demócrata. Esta frontera es demócrata. Aún gente de Agua Prieta que ya sea nacieron aquí o etcétera, o tienen vínculos aquí con Douglas, familiares, etcétera, culturales, van a estar de acuerdo. Si pudieran votar y pudieran vivir aquí, van a estar de acuerdo con el Partido Demócrata. Era lo que yo pensaba. Entonces, ¿para qué voy a hablarlo? Me voy a echar más enemigos de los que ya tengo por la doctrina. Entonces el Señor empezó a tratar conmigo y empezó a decir, necesito que lo hables. Y yo no quería, y créeme, esto estamos hablando 2009, 10, 11, 12, 13. Como entre el 2009, 10, entre el 9, el 13. El Señor trató conmigo como por 4 años. Y más salió Obama. El primer término fue del 2009, 9, 10, 11, 12, 13. Y luego el segundo término fue cuando entró Donald Trump al 16, 17, etcétera. Yo tardé para hablar, grabé hace, no sé qué será, no sé si el equipo de multimedia me pueda recordar, si tienen las fechas. Grabé unas cuantas sesiones de Reino y Gobierno, pero lo dejé de grabar. Entonces, el Señor trató conmigo más de 4 años antes de que empezara, de entre 4 y 6 años, antes de que lo empezara a hacer, ahora sí, cada lunes, por decir así, y hacer un compromiso. Antes de hacerse un compromiso con el hombre, o antes de yo hacer un compromiso con el hombre, me hago un compromiso con Dios.
Para yo poderme comprometer con usted, primero mi compromiso es con el Señor. Otra vez, tal vez algunos de ustedes que ven esto, no crean esto, no crean en Dios, no entiendan que es una relación con Dios, piensan que Dios es algo en lugar de alguien, piensan que Dios es una cosa en lugar de una persona. Ese asunto de ustedes yo no voy a cambiar, de verdad, no he cambiado en estos años. Ya es muy tarde ahorita para cambiar los caballos en medio del río, ¿ves? No andas cambiando caballos y carretas en medio del río. Es muy tarde ya. Hay otro dicho que dice, está pelón el coche. Simplemente no va a pasar. No importa que tanto algunos de ustedes oren o que tanto algunos de ustedes me critiquen. De hecho, la crítica es parte de la persecución. Entonces, devuélvase un momento ahora a la primera carta a Timoteo, el capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, en el versículo, estábamos viendo ahí, Primera Timoteo 2:2, en la nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Y estaba diciendo, para que nosotros tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Era difícil para mí orar por Barack Obama, especialmente en el segundo término, que fue cuando empecé a poner más atención en el segundo término. El segundo término de Barack Obama, primer término desde 2009, el 2009, 10, 11, del 2012. El 9 fueron las elecciones, ¿no? Pero entró legalmente en enero del siguiente año, y luego para el segundo término empecé a poner más atención, que fue en el 16 fueron las elecciones, cuando gana Donald Trump. En el 17 en enero toma posesión como presidente, pero las elecciones, el 16 sale Obama. Entonces del 2012 al 2016 fue cuando empecé a poner más atención. Y aquí viene lo importante, y estas son las cosas que debemos de entender. Es difícil a veces orar por personas, especialmente si no estamos de acuerdo con ellos políticamente. Pero note que dice la Biblia, otra vez versículo 2, que es para el bien de nosotros. Que llevemos nosotros, el cuerpo de Cristo, una vida piadosa y digna. Versículo 3, en la nueva versión internacional, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. 4, verso 4, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Aquí viene lo importante entonces. ¿Qué es lo que pasa? Ya sea Dios va a influenciar los gobiernos terrenales, y lo voy a tener que explicar en otra transmisión porque no me va a alcanzar el tiempo. O ya sea que Satanás influencie los gobiernos terrenales. Y lo que sucede que cuando Satanás influencia, si usted estudia algo de historia, todo lo que es comunismo y socialismo está en contra de Dios. Todo lo que es marxismo está en contra de Dios. Cuando se levantan gobiernos comunistas, marxistas, lo primero que van a hacer, el diablo usándolos, se va a ir en contra para que no prediquemos la palabra. Así de simple y sencillo. Por eso Dios nos dice a nosotros, no le dice al mundo, a nosotros nos dice que oremos por ellos para que a nosotros nos vaya bien. ¿Por qué? Porque Dios está interesado. De hecho, Dios ama a Joe Biden, Dios ama a Barack Obama, Dios ama al presidente Xi en China, comunista, Dios ama a Kim Jong-un allá en Corea del Norte. Dios ama a la gente, Dios ama a la humanidad. No tiene pacto con ellos porque no han nacido de nuevo. Dios ama a toda esta gente tirana y perversa en el mundo. Dios amó a Chávez, Dios ama a Maduro. No está de acuerdo con lo que hacen y no les garantiza salvación, porque el que Dios los ame no quiere decir que automáticamente van a ser salvos. Ellos tienen que recibir la salvación por fe. Pero muchos de estos gobiernos han dependido de brujos. Mencionan a veces a Dios. Bueno, voy a hablar de Maduro y Chávez y cosas así, pero los otros ni siquiera mencionan a Dios, ni siquiera creen en Dios. Pero realmente es para ganar nada más un segmento de cierta población, cierta comunidad cristiana, etc. Sin embargo, mi punto está entonces que el diablo puede usar a estas personas, China comunista. ¿Qué pasa? Las iglesias no pueden predicar el evangelio. Las tumban, los pastores los meten a la cárcel, los golpean. En otros países, en el África igual.
¿Cuál es el punto? Primeramente es el diablo usando a estas personas, influenciando el control y promoviendo cosas que van en contra de la Biblia. Porque cuando te vas en contra de la Biblia, lo creas o no, si usted se va en contra de la Biblia, no le va a ir bien en esta vida. Porque la palabra de Dios, y aquí viene otra cosa, ellos van a usar todo lo que puedan, toda la información y compañías grandes como Google, Facebook, YouTube, todas estas compañías de la tecnología se alían contra estos gobiernos y realmente es el diablo influenciándolos. Es el diablo influenciándolos. Sí, note esto en Efesios. Otra vez le voy a recordar, algunos de ustedes son gente del mundo, no creen esto, no han nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está dentro de ustedes, entonces no les va a dar testimonio. De hecho, note, 1 Corintios. Capítulo 1 Corintios 2. En el versículo 14. No, versículo 2.12. 1 Corintios 2.12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo, es un contraste entre el espíritu del mundo y el Espíritu de Dios. Un contraste completo. Espíritu del mundo, el Espíritu de Dios. Completamente. ¿A cuál es el espíritu del mundo? No pierda su lugar ahí donde estamos. Y vaya a Efesios, el capítulo 2. Versículo 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Y Él, hablando del Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Está hablando de Satanás. El espíritu, o sea, el espíritu del mundo que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu del mundo es lo que opera, por ejemplo, en personas como esta persona. Como dije, si quieren que los escríbanme por correo electrónico y les voy a contestar mejor, pero asumo que este es ¿será un username o? ¿Sí? Dice @CruzSalazar13. Una de las cosas dice, y gracias que yo soy una persona agnóstica. ¿Sabe usted qué es agnóstico? La gente usa agnóstico. ¿Sabe que viene de una palabra griega, eso que simplemente quiere decir desconocido? La palabra a o el prefijo a en el griego le da reversa a la condición de una palabra. Por ejemplo, la palabra ateo viene del griego teos, pero a le da reversa a la palabra, o sea, quiere decir sin, sería sin Dios. Un agnóstico es algo parecido. La palabra agnóstico, si lo tradujera del griego al castellano o al inglés, nada más quiere decir desconocido. Quiere decir que Dios no lo conoce a él, sabe quién es, pero conocer para Dios es tener una relación. Entonces para esa persona Dios es desconocido y Dios lo desconoce a él. Lo ama, pero no hay una relación con Dios. ¿Usted cree que yo voy a dejar de hablar estas cosas porque esta persona me manda comentarios contrarios a esto, defendiendo LGBTQ? Pues no. Oro que reciba al Señor Jesucristo. Hay salvación y hay esperanza para @CruzSalazar13. Note, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo. Estas personas tienen el espíritu del mundo. ¿Cuál es ese? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia le llama los hijos de desobediencia. Que esta persona, uno de los comentarios dice aquí, dice, las personas sí creen en Dios. ¿Really? No puedes separar a Dios de la palabra. Supuestamente es un experto por lo que dice. Pero ¿sabes qué pasa? Esta gente oye información en YouTube, las redes sociales, y esas son su fuente de información, en lugar de que el Espíritu Santo y la palabra escrita sean su fuente de información. Como dije, yo no me enojo por los comentarios, nomás digo, pierden su tiempo. Aunque me gusta porque puedo ahora hablar en contra de esos comentarios con la palabra de Dios y mostrarle a ustedes, a los creyentes, el por qué hablo esto. Porque usted puede ser un hijo de Dios, nacido de nuevo, pero puede dejar que... ¿Se acuerda? Ayúdenme con espíritu, alma y cuerpo ahí, por favor. Espíritu, alma y cuerpo, las imágenes de espíritu, alma. Note, cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar ahí donde dice Numa, espíritu. Pero no está alma ahí. Note, el alma es la que tenemos que renovar con la palabra de Dios. El mundo, como este tipo de personas, como este que me escribió, su espíritu no vive Cristo ahí. El Señor Jesucristo, Dios no vive ahí. Porque Él dice que cree en Dios, o dice que algunas personas creen en Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Dios. O sea, creer en Dios no es suficiente. Entonces dice ahí espíritu, dice Numa en el griego, y esa palabra es donde habita Dios. Hablando de un creyente, una persona nacida de nuevo. Pero en el alma la tenemos que renovar con la palabra de Dios. Para los que me estén escuchando en radio, tengo una imagen enfrente de mí ahorita y tengo que explicar para los que me oyen en radio, porque los que me oyen en radio oyen el puro audio, no el video. Pero si usted me está escuchando en radio, busque todos estos programas para cuando este audio salga por la radio, donde usted nos escuche en radio, ya va a estar en la página de internet y busque en Reino y Gobierno y puede ver esta sesión. Entonces, tengo una imagen que dice espíritu donde habita Cristo, pero el alma es donde Siji, esa palabra que ve en el griego, la referí el jueves por la noche. Ahí me refería a esa cuando dice que el pastor da la vida por sus ovejas, cambia su mentalidad, etc. Bueno, él dice mente, voluntad, emociones. Si usted mete una información contraria, en vano es que Cristo viva donde en la parte que dice espíritu. Y su cuerpo nada más va a hacer lo que el espíritu y el alma le digan. Es todo. Note, quiero llegar a este punto. Dice el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esta persona y otros comentarios que hay aquí contrarios, es pura sabiduría humana. Lo que él me pone es una sabiduría humana. Pero pueden seguir comentando, pero lo van a hacer a través de la página de internet, en el correo electrónico, para tener su nombre completo, no nomás su nombre de usuario, porque yo no sé si de verdad así se apellida o es un apodo, no sé. Y voy a leer todos los comentarios y voy a comprobarlos con la palabra de Dios, porque al final de cuentas el creyente, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, la palabra escrita, esto es nuestra Constitución. Lo crea o no, lo reciba o no, esto es nuestra Constitución. Y esta es la palabra infalible de Dios, y esta palabra está inspirada por el Espíritu de Dios, y esta palabra es verdad. Claro, el diablo va a usar toda la tecnología que está ahorita para decir que no es, para decir que las versiones están alteradas y cosas de eso. Ciertamente hay diferentes versiones, pero diferentes versiones o traducciones de la Biblia, pero espéreme, hay ciertas versiones que el significado no va a cambiar del original. La Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo. No va a cambiar. Ciertamente hay algunas versiones demasiado modernistas donde sí están alteradas y hay veces no recomendaría mucho esto. Creo que estas versiones que usamos aquí en la pantalla son buenas versiones de la Biblia, pero no cambia, o sea, en otras palabras, no altera el significado original. Hay algunas que sí, pero no todas.
Y voy a terminar con esto, dice el versículo 14, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, en el verso 13. Y en el 14 dice, pero el hombre natural, así como esta persona y otras, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende, porque para él son locura. Entonces es locura lo que yo estoy hablando. Con todo el respeto le digo a esta persona, sea hombre, mujer, sea joven, adulto, está perdiendo su tiempo. No le digo que no lo haga, no me asusto, esto es parte de la persecución del diablo. El diablo lo está usando para poner este comentario, porque así es. No es algo natural esto, es algo espiritual. Pero no me amedrenta nada esto, o sea, queriendo decir, yo voy a seguir hablando estas cosas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o entender espiritualmente. Bien, gloria a Dios, se me fue el tiempo. No se pierda la próxima sesión, porque ahora voy a entrar más con la Biblia y voy a ver lo que está pasando en los gobiernos. Voy a terminar de leer algunas partes o porciones de los comentarios con la palabra. Voy a hablar, algunos de hecho cristianos están en contra también, no nomás gente del mundo, agnósticos y ateos y gente rara del mundo, porque esto es raro. O sea, cuando ves a un hombre, no hablo de la persona que escribió, pero sí hablo defendiendo a este tipo de personas. Cuando ves un hombre vestido como mujer, que hasta mal se ven, se quieren vestir como mujer, como esta persona que se hace llamar Rachel Levine, es uno de los secretarios de gobierno del presidente Biden. Él nació hombre, es hasta médico, y ahora está vestido de mujer, se cambió el nombre, se hace llamar Rachel. Es tremendo, cuando lo ves dices, wow, se le ve que es hombre y se quieren parecer mujeres, hasta feas se ven. Dices, qué mujer tan fea, nunca había visto una mujer tan fea, realmente. Y lo que sucede es que no va con nosotros, es hombre o eres mujer y te quieres vestir así, ellos son los raros. Ahora ellos, el mundo, como esta persona también, nos quieren hacer sentir mal a nosotros y nos están diciendo que nosotros somos los raros por hablar. No, usted es el raro, si usted apoya esto y cree esto. Perdóneme que se lo diga, que sea tan franco, pero usted es el raro. Es rarísimo ver a una mujer que se quiere hacerse hombre, porque si fuera así, su mismo cuerpo dijera que es hombre o es mujer. Dios no se equivoca. Y ese hombre o esa mujer se pueden morir y pueden pasar 1000 años y se hace un estudio de ADN de sus huesos o lo que quede, se va a descubrir que era hombre o que era mujer, de qué edad tenía, hasta qué grupo étnico era. Hasta qué cruzas de grupos, la gente le llama razas, pero hay una sola raza, la raza humana, diferentes grupos étnicos. Hasta qué cruzas de grupos étnicos tenía. Amén. Así es simple y sencillo. Dios no se va a equivocar. Gloria a Dios. Si alguno de ustedes quiere seguir apoyando esto de Reino y Gobierno, el Ministerio es Palabra de Fe, para ayudarnos a seguir en las radios, lo puede hacer. Ahí están diferentes medios electrónicos. Y está sembrando y dando para una buena causa y espere las leyes de la siembra y la cosecha a su favor, van a funcionar a su favor, van a trabajar a su favor y Dios le va a ayudar y va a haber bendición financiera y Dios va a hablar a su corazón. Y voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por cada persona que va a dar en esta noche, aquellas personas que nos oigan por la radio. Gracias, Señor, que no tenemos que depender de los gobiernos, que si nos oyen aquí en Estados Unidos, que la economía, o en México, que no tienen y esto y lo otro. Pensamos como el reino de Dios, hablamos lenguaje del reino de Dios, creemos, pensamos, hablamos como Dios habla. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un libro que ya se está trabajando en la edición en él, se llama algo así como Pensando como Dios piensa, hablando como Dios habla, y etcétera. No recuerdo el título, pero le va a gustar. Fue una serie que la editaron y nos ayudaron. Y tenemos gente igual, Dios los bendiga y los sigue usando grandemente para ayudarnos a hacer esto, porque al final de cuentas la recompensa es de Dios hacia nosotros. Esto igual no es para mí, no es para una sola persona. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesucristo, todo el honor. Nosotros nada más hacemos esto, mira, siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer, hacemos. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Esto fue una emisión más y una transmisión más de Reino y Gobierno de parte
de todos nuestros socios de Ministerios Palabra de Fe. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.